Y el día de hoy vamos a arrancar una sección aquí en el espacio de A las 9:1 con mis compañeros reporteros Gustavo Castillo y Rubén Rojas, el lavadero legislativo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Y ese nombre de dónde salió, Pues ya Pablito? viste, fue de Marlene, justamente. Marlene, Ok. Marlene es la que platicando sobre el tema y qué nombre le podemos poner a esta sección, pues dio el lavadero legislativo y la verdad es que creo que vale la pena. Porque además de todo lo que se discutió, además de todo lo que se aprobó al vapor, todo lo que aprobaron fast track sin leer ni 10 hojas de los dictámenes, esa es la realidad, utilizando inteligencia artificial para poder evaluar las leyes mexicanas y lo que se iba a aprobar. Y bueno, vaya, toda la situación de lo que vimos en ambos, tanto en el Congreso de la Unión, digamos, en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, pues nos da mucha carnita para que podamos platicar y pues podamos que nos cuenten su experiencia. A ver, de entrada, ¿cómo están? El problema, perdón, primero buenos días a todos. El problema del nombre de lavadero legislativo es que un lavadero está más limpio que en el Congreso, ¿no? Entonces, Eso sí, para eso empezar, no para me abrir queda desde ese menor lado duda. del asunto. Y Aquí, bueno, aquí la idea pues es que es lavadero, digamos, poniéndole como el significado de vamos a lavar todo lo que se dijo, se dice en las cámaras, todo lo que se aprobó, pues aquí lo vamos a refrescar. claro que sí. Mira, por ejemplo, yo creo que habría que partir de un asunto muy particular de 10 días de trabajos legislativos en ambas cámaras del Congreso, sobre todo en el tema de que mencionabas mucho en algunos momentos en los enlaces que teníamos, de que se tardaron, o sea, en nada, en menos de 24 horas los dictámenes ya estaban puestos en la mesa y la oposición, nadie tenía tiempo de revisarlos hasta el otro día ya que se discutía. Ese era uno de los principales problemas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se confunde mucho el tema de arrastrar el lápiz con el tema de los trabajos legislativos. Claro. Tres de los ordenamientos, estarás de acuerdo conmigo, Gustavo, que son esenciales en esta parte, que es la ley de telecomunicaciones, la ley de desaparecidos. Por lo menos esas dos legislaciones nuevas tuvieron conversatorios, una alrededor de 3 meses y otra por prácticamente 2 semanas que se fueron... Que no sirvieron de nada. Claro, pero se recogieron algunas ideas y, por ejemplo, en el tema de la ley de telecomunicaciones, sí hubo cambios sustanciales que de alguna manera en algún momento, y eso te lo puedo contar, la oposición estuvo a nada de votar a favor de la ley de telecomunicaciones y por 2 detalles en particular no lo hicieron y se fueron divididos en este ordenamiento. Y en materia de desaparecidos me parece que hubo un mayor consenso y eso casi no se ve en el debate legislativo, sino más bien en la cocina del mismo. Detrás de ¿no? cámaras. Claro. Sí, eso fue exactamente mucho de lo que sucedió en estas 2 leyes que fueron torales en ese asunto. La oposición decía, bueno, en la ley de telecomunicaciones, quítale esta parte Sí. y vamos, ¿no? Y aparentemente habían llegado a un acuerdo de palabra y al final de cuentas no lo No se respetaron dio ya al en el final. momento de Y estar sí en lo tribuna. habían quitado. Algunas cosas las Algunas. quitaron y unas que querían que tuvieran mayores controles particulares. Digamos en temas de redacción. Pues básicamente en temas de ponerle controles, por ejemplo, en este asunto de poder intervenir las telecomunicaciones, dame un control de manera explícita para que yo pueda votar a favor de esto, ¿no? Eso particularmente en ese tema. En el Senado. Y bueno, en la Cámara de Diputados, Gus, pues digamos, es que si podríamos escribir un guión de lo que sucedió en este periodo extraordinario, sería digno de una serie además de varios capítulos. Porque, pues bueno, eso de legislar tan rápido, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Qué capacidad de poder legislar tan rápido, poder aprobar leyes y leyes tan importantes que a los mismos ciudadanos nos van a estar afectando o en algún momento nos van a afectar. Obviamente se legisló al vapor, como acusó la oposición. Déjame decirte que en los primeros días del periodo extraordinario, pues en la madrugada llegó un dictamen de 500 páginas. Incluso por ahí una diputada dijo que había utilizado la inteligencia artificial para leer el chat GPT para que le aligerara los puntos Que le hiciera un polémicos. resumen. No, imagínate. Y Imagínate luego nada fueron más. leyes muy importantes, Pablo. Y pues en tan poco tiempo, fueron 7 sesiones, sacaron al último. Se decía que se iba a ir hasta el 2 de julio. Pero se terminó antes, ¿sabes por qué?
pues nos enteramos que Pedro Aces iba a tener ahí Iba a tener su una fiesta. fiesta y la tuvo todavía. Rubén Ya, trae, bueno, sí, pues trae ya- el confeti, Rubén, ¿no? De que El fue a esa miércoles fiesta, ¿no? fue, pero básicamente, ayer fue la sesión de la Sí, comisión sí. permanente y básicamente tenían alrededor de 30 legisladores en el Senado, apenas completaron el quórum para realizar los trabajos, justamente Los porque demás un no día llegaron, previo andaban ahí fue la dañadones. fiesta de cumpleaños, bien defendida por el presidente Fernández Noroña de la Cámara Alta. Bueno, cada quien tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera, Exacto. siempre y cuando pues, lo comprueben, ¿no? De alguna manera, que se contradice un poco con el discurso que tienen de la austeridad. Si bien es cierto, la austeridad ellos la manejan de un asunto político, de Bueno, institucional. lo dijo Noroña, textual. Sí, claro. Dijo, o sea, a ver, a nivel, no puedes comparar, digamos, lo que se hace a nivel político, a nivel gobierno, con lo que hacemos nosotros personalmente. El problema ahí me parece mucho es que desde las altas esferas se había dicho que también tendrías que tener un modo, digamos... De ser, pues, que fuera un poco más con la austeridad republicana. Ajá, modesto, decía, modesto, por ahí me acuerdo las palabras, un modo modesto de vivir, con un par de zapatos te alcanza y con 200 pesos en la cartera por ahí, ¿no? Bueno, la presidenta, incluso en la mañanera, cuando salió todo el tema de Noroña viajando en clase Premier en Air France y en este vuelo a París, la presidenta dijo, a ver, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, que no estaba de acuerdo, digamos, en que se hiciera eso, que fuera su dinero. Obviamente ahí en el Congreso pues no se ve nada de la austeridad, nada más hay que asomarse al estacionamiento de ambas cámaras, pues llegan las camionetas con personal de seguridad, Choferes, escoltas. y bueno, sus asesores, ¿no? Entonces... Y ojo que eso no es nada del dinero de ellos, ¿no? De sus bolsas, no es de la dieta que perciben, sino básicamente es del erario, porque Claro. se los ponen, ¿no? ¿Quién paga eso? Y bueno, también hay reacciones, ¿no? Tenemos reacciones y tenemos ahí, rescataron, digamos, ciertos... Algunas cosas, por ejemplo, algunas cosas, en el algunos tema temas de la ley de interesantes. telecomunicaciones, que me parece que fue un asunto toral en la discusión. Este asunto de la identificación ciudadana, el tema de poder bajar señales, el tema de las plataformas digitales, que si bien es cierto ya no se van a quitar no va a haber censura en la red, pues sí permaneció algunas cosas y así lo defendió precisamente uno de los autores, Javier Corral, el senador de Morena en la Cámara Alta. Vamos a escuchar. Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están incluso documentados en los grandes concesionarios de la televisión pública privada en México, que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo el mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Quien no lo sabe, ahorita sí trae muy puesta esta camisa guinda. Bueno, que en este caso trae una camisa azul, pero hay que recordarlo también en su pasado azul, en su pasado panista, Javier Corral, cómo defendía al PAN, cómo defendía los ideales del partido. Y bueno, pues ahí cómo es el chapulineo. También ahí vemos el chapulineo político, y el chapulineo también que me impresiona es, con tal de ganar el fuero y con tal de tener fuero y con tal de seguir con fuero por años y por años y por años, el brincar de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores, de Cámara de Senadores a Cámara de Diputados en los distintos periodos. Bueno, recordemos que Javier Corral estuvo a punto de ser detenido en la Ciudad de México para ser trasladado a Chihuahua, donde se le vinculaba con algunas malversaciones del erario cuando fue gobernador, y elementos del Ministerio Público de la capital, bueno, le impidieron que se lo llevaran, que lo trasladaran. Apenas iba a rendir protesta precisamente en esta legislatura para convertirse en legislador de la Cámara Alta por parte de Morena. Claro. No, y además estuvo ahí buscando ser candidato presidencial por el PAN. Exactamente, sí. Entonces, pues sí, tenía de los que llaman que tienen sangre azul, pero pues bueno, ahorita ya la tiene guinda. La vida da muchas vueltas, amigos. Sí, hay que... ¿No? Bueno, ahora sí, digamos, los políticos siempre van con el mejor postor y con el que más les convenga en el momento. Esa es la realidad. Los políticos siempre se manejan así, ¿no? Hay que verlo. Hoy en día, pues Morena está en el poder y los aliados de Morena, digamos, son los que tienen el poder. Porque, a ver, mucho dime y direte también en las cámaras,
y veíamos a Ricardo Anaya, por ejemplo, ¿no? En el Senado también hablando y reclamando y todo, pero reclamos que se quedan al aire, porque realmente la oposición no es escuchada de fondo, ¿sí? Pues hacen su intento, la verdad es que no cuentan con los votos necesarios. Habrá Sí, que... los votos es lo importante, pero Sí. de todos modos pueden hablar y decir, y el mismo oficialismo y digamos los partidos de mayoría no los escuchan. Claro, no, en realidad el juego de las cámaras, Gus, no me vas a dejar mentir, y sobre todo en diputados, pues mucho es el ruido que hacen para el público en general, para los medios, para la gente que los está viendo, y por eso tenemos casos como, por ejemplo, el féretro, ¿no, Gus? Cuéntanos cómo estuvo este A ver, asunto. platícanos. No, El ataúd. Finalmente, la ley de telecomunicaciones es la que concluyó este periodo extraordinario y la dejaron al último, pues era la más polémica porque traía este asunto de que esta nueva ente del gobierno federal iba a poder regular. Sí, porque desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí. Y se crea esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que va a estar bajo la Agencia de Telecomunicaciones, que va a tener Pepe Merino. Que la maneja Pepe Merino. Y entonces le iban a dar esas facultades de poder bajar plataformas, ¿no? Y de poder censurar algunos medios. Entonces... Canales de YouTube. Sí, todo. Entonces se bajó pero no le bajaron realmente gran cosa a esa reforma de telecomunicaciones. Pero bueno, la oposición, como dice Rubén, pues tiene que hacer ruido, tiene que hacer lo suyo. Y por ahí a los priistas pues se les ocurre meter un féretro, hazme favor, un ataúd que entró Lo hasta... iban cargando ahí los Lo iban diputados. cargando ahí los diputados, entre ellos el coordinador Rubén Moreira del PRI, lo metieron hasta el pleno, llegó casi hasta la tribuna. Y bueno, obviamente, pues eso es muy mediático para nosotros, los medios de comunicación. Metieron una corona fúnebre y bueno, lo pasearon ahí entre los pasillos. Obviamente el griterío de los oficialistas empezó a sentir. Ahí trae pugna entre el PRI y el PT ya desde el principio del periodo extraordinario, casi se agarran a golpes en la madrugada. Entonces son de las cosas que pasan en el Congreso, pero bueno, es una manera de la oposición de hacerse notar. Claro, y el mensaje ahí era que habían sepultado literalmente la libertad en el país. Así es, El mensaje, ¿no? Que le mandaba la oposición, los salen a priistas. los pasillos y pues los grabamos allá afuera y le pregunto a Rubén Moreira, ¿qué traían ahí? Dice, pues traemos micrófonos y cámaras y todo eso allá dentro de ese ataúd, ¿no? Y bueno, pues es una manera pues muy efectiva, la verdad, de la oposición para llamar la atención y poner pues el rechazo, ¿no? También los panistas sacaron pancartas de la ley espía, que estamos alambreados, que hay pájaros en el alambre y bueno, es básicamente un paquete que le da facultades a las instituciones, sobre todo de seguridad, para tener acceso a registros. Increíble, es una lista gigantesca de más de 20 registros que van a tener las autoridades ahora para poder pues buscar elementos y combatir de mejor manera la criminalidad. Esa es una de las ideas de este periodo extraordinario, ¿no? También rescataste, Gus, ahí, digamos, de lo que se dijo en la Cámara de Diputados, y tenemos, por ejemplo, el sonido de Rubiel Lorenzo, ¿no? De este diputado del PRI. Sí, que sube básicamente cuando está todo el show, ¿no? de la oposición ahí. Vamos a escucharlo. Meterse en la vida de las personas, invadiendo su privacidad, controlando sus comunicaciones y persiguiendo sus opiniones. El segundo, atentar contra la libertad de prensa. Pues sí, ahí las reacciones, distintas reacciones. Y obviamente, ¿sabes qué sí logró la oposición? Y no me van a dejar mentir, en este periodo extraordinario. No logró mucho, obviamente, en tema de votos, y se pasó lo que el oficialismo quiso y lo que el partido en el poder quiso. Pero lo que sí logró es hacer mucho ruido y sobre todo vendió miedo a muchos ciudadanos con este tema de que ya me van a espiar, de que ya mis libertades van a estar coartadas aquí en el país, ¿no? El tema, por ejemplo, también de la curva biométrica, ¿no? De mis datos personales, pues, y mis datos biométricos ya van a ser de dominio del gobierno, y eso, qué miedo. O sea, supo vender miedo la oposición. Es correcto. Además, hay que entender que son 4 leyes que van concatenadas. En una de ellas, por ejemplo, en la ley de investigación y trabajos de inteligencia, investigación para la seguridad pública, sí se establece, por ejemplo, que para
para tener acceso a los datos biométricos de una persona se tiene que tener una orden judicial, un mandato. Pero, por ejemplo, en el Registro Único de Población, la famosa CURP, en la reforma que se hizo a la Ley General de Población, valga la redundancia, bueno, pues ahí se establece que tú tienes que entregar tus datos biométricos para ingresarlos en una CURP personal que todos tenemos. Sí. Ya va a contener todos estos datos y ahí no se establece ningún filtro. Es decir, vas a tener bases de datos de bancos, vas a tener bases de datos de cualquier institución que maneje datos, ya sea pública o privada, y los tienes ahí y todos van a ser sujetos a escrutinio por parte de las autoridades a través de la ley de investigación. Claro, para pedir y para ejercer eso vas a tener que tener una orden judicial. Sin embargo, ya el hecho de que una plataforma concentre toda la información de toda la ciudadanía, bueno, pues es peligroso, porque ya hemos visto muchos casos de cómo se filtra la información, luego las venden en Tepito digamos que los CDs con toda la información. Ha habido casos. Entonces era la principal preocupación de que no se le pone candados. Ellos de manera genérica dicen, bueno, vamos a tener todas las medidas de seguridad para garantizar que esto no suceda y para controlar cualquier tipo de filtración. Sin embargo, pues la burra no era arisca, la hicieron. La hicieron. Y básicamente por eso es importante leer todo el contexto de los cuatro, principalmente de los 4 ordenamientos. Por ejemplo, en la ley de desaparición forzada de personas se habla de lo que querían los colectivos era mayores recursos y facultades para ingresar a lugares que no podían la Comisión Nacional de Búsqueda, que pudiera llegar a los lugares donde buscan a sus familiares. Bueno, pues eso no se dio porque la facultad de búsqueda la sigue teniendo el Ministerio Público. Entonces, la Comisión de Búsqueda no tiene más recursos para hacer su trabajo, pero cuando lo hace con los recursos de los propios familiares, llegan a un lugar y no pueden ingresar porque no tienen la facultad de hacerlo y tienen que hablarle al Ministerio Público, y es tiempo que se pierde para la búsqueda de sus familiares. ¿Qué sí lograron? Bueno, pues que en cuanto yo reporte una desaparición de un familiar, inmediatamente se emita una alerta, y ahora viene el tema de la CURP. Vamos a ver, el gobierno va a meter los datos, dónde está este sujeto, si es que está en algún CEMEFO, fue registrado, o dónde fue el que la última vez que se le vio, ¿no? Digamos que leyendo los 4 ordenamientos conjuntos, pues sí, ya tiene un mejor panorama, pero sí no tiene muchos candados de seguridad, ¿no? No, a ver, también vamos a hablar una cosa, por ejemplo, también en materia de desaparición forzada, ¿no? Escuchábamos también, Gus, en tus enlaces, pues las distintas posturas de los distintos partidos políticos. En particular, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ¿no? La diputada Laura Hernández, cómo se hace, digamos, escuchar, diciendo que no se le está dando voz ni a madres ni a padres de los desaparecidos, y que esa ley pues les importó más pasar otro tipo de leyes y digamos robustecer otro tipo de leyes y no en sí la de la desaparición. Así es, la oposición estaba señalando lo que dice Rubén, es de que no se les dio tanta voz, o sea, sí se tomaron en cuenta algunas opiniones de grupos de desaparecidos, pero más bien se le dieron facultades al gobierno federal para investigar, para tener acceso a registros, incluso de CEMEFOS, para tratar de identificar personas desaparecidas. Si gustas, Vamos a escuchar a Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano. Solo ofrece paliativos respecto a la grave crisis de desaparición forzada de personas. Deberíamos de haberlo hecho, darle voz a las madres, padres y familias de personas desaparecidas. Pues sí, las distintas críticas por parte de la oposición que se quisieron hacer, digamos, escuchar, y sobre todo, y vuelvo a repetirlo, la oposición jugó un papel interesante en vender miedo a la ciudadanía y en que se hicieran escuchar a los ciudadanos. Si internamente en las cámaras no los escucharon y obviamente pues no, lo que proponían pues prácticamente no sirvió de absolutamente nada porque se pasó lo que tenía que pasar con lo que querían Morena y aliados, pero sí se hicieron escuchar. Claro, digamos que era la única alternativa que tienen. Yo me imagino en los últimos, por lo menos los próximos 2 años de aquí a la elección intermedia, ya veremos. La estrategia es hacerse escuchar para que el día que llegue la elección, bueno, pues haya un voto diferenciado y de alguna manera quitar espacios en el Congreso para que ya no se tenga esta mayoría aplastante de Morena y aliados. Hay que calificar. Ajá, es correcto, hay que ver cómo llegan, por ejemplo, en el Senado, que a través del famoso legislador 68, bueno, pues digamos que lograron esa
mayoría calificada para pasar todos estos asuntos. Y bueno, en materia, como bien lo mencionabas, del miedo que le metieron a la gente, contribuyó mucho al final en el Senado de la República la Ley de Investigación, Inteligencia y la Ley de Seguridad Nacional, porque bueno, faculta precisamente a los organismos, básicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a tener acceso a los registros de telefonía móvil, los registros de cada ciudadano que tenga un teléfono móvil. Bueno, pues va a tener la Secretaría la capacidad de ver, bueno, pues en un secuestro yo pido una orden, me dan esa cama de comunicaciones para ir inmediatamente detener a la persona o más o menos ubicar el lugar. ¿Qué pasa? Que en la Ley de Telecomunicaciones se establece que para que tú puedas tener un aparato celular o para que puedas contratar algún servicio de internet, bueno, tienes que tener un registro único de población vinculado. Entonces, la CURP biométrica. Entonces ya concatenas esas dos cosas. Y es obligatorio. Y eso es un asunto obligatorio que no puedes... No lo hicieron opcional. No lo hicieron opcional, con eso ya la ciudadanía, bueno, pues puede estar ahí. Que dice, bueno, si desaparece una persona, hay algún delito, bueno, tenemos el registro de todos los ciudadanos, vamos primero a eso y vamos investigando todo lo demás. Y al respecto precisamente habla el coordinador de Acción Nacional en el Senado, que digamos que es parte de este discurso de meterle miedo a la ciudadanía. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya. El gobierno de Morena va a poder darle seguimiento a tu teléfono celular. Si lo traes en la bolsa, saben a qué hora sales de tu casa, a dónde te diriges, con quién te reúnes. Lo puede hacer la agencia, pero también lo puede hacer la Guardia Nacional sin orden de un juez. Y es que suceden tantas cosas en este tipo de periodos extraordinarios. Bueno, vaya trabajo que realizaron Gustavo Castillo y Rubén Rojas, porque de sol a sol, en ambas cámaras, tanto en la de senadores como en la de diputados, ahí pues hasta que se aprobaran los dictámenes, hasta que se discutieran, hasta que se diera luz verde durante varios días, que eso es importante resaltarlo aquí en este espacio. Y bueno, pues también... ¿alguna conclusión que quieran dar? Que, digamos, si pudieran calificar este periodo extraordinario de sesiones, Gus, comienzo contigo, Gus, ¿cómo lo calificarías? ¿Qué título le pondrías si esto fuera, digamos, una serie, una telenovela? Pues obviamente es una serie sui generis porque, aunque ya lo hemos venido viendo desde el 2023, cuando fue la famosa el Viernes Negro, ¿no? Sí. En marzo, donde se aprobaron 20 reformas que estuvieron en el Senado y después se fueron a Xicoténcatl, ¿no? Uh-huh. Y que allá incluso Xochitl Gálvez se encadenó ahí en uno de las curules, ¿no? Y bueno, sesionaron en el patio de Xicoténcatl. El año pasado también vimos cuando el presidente López Obrador envió el 5 de febrero también un paquete de 20 iniciativas, pasaron 18 y en este periodo extraordinario pues pasan 16 ordenamientos legales, ¿no? 15 de 16. Entonces, lo hemos venido viendo repetidamente y obviamente Morena y sus aliados están aprovechando esa mayoría. Yo, por ejemplo, pondré aquí el asunto, el tema de que no se vio el dinero con lo que se va a implementar todos estos mecanismos. Por ejemplo, esta CURP biométrica. ¿Cuánto va a costar ese sistema? ¿Cuánto va a costar la CURP biométrica, no? Es un intento que ha venido desde incluso sexenios pasados de hacer una identificación más allá de lo del INE. ¿Y cuánto va a costar esta? ¿No? Y que muchos se oponían, muchos que hoy en día están a favor, en su momento se oponían a este sistema, justamente por eso, por el tema de digamos, de la privacidad y el tema de la identidad y cómo vas a resguardar la identidad biométrica de las personas. Justo ayer lo comentábamos en este espacio. A ver, si, digamos, te clonan tu tarjeta de crédito, cambias de plástico, ¿no? Y ya cancelas la tarjeta. Si tu NIP del cajero automático te lo descubren, cambias el NIP, ¿no? Si se te olvida una contraseña en algún sitio de internet, cambias la contraseña. Aquí el tema es, te roban la identidad, ¿no? La identidad biométrica, pues tú no puedes cambiar tus rasgos faciales, tú no puedes cambiar tu huella del iris, tú no puedes cambiar tus huellas dactilares. No, es correcto y bueno, ya hemos visto casos, ¿no? En realidad ya hemos visto cómo en algunas situaciones, pues
hay gente que le han robado y los vemos ahí en la Procuraduría, ¿no? Me robaron todos mis ahorros a través incluso de fraudes piramidales, ¿no? Es decir, esto sí aterriza. Lo que hay que entender es que todo lo que se hace a nivel federal en el Congreso de alguna u otra manera afecta a la ciudadanía tarde o temprano. Bien dice Gustavo, no hay recursos. En algunas leyes que se aprobaron, por ejemplo en la de desaparición forzada de personas, textualmente dice que no habrá mayores recursos de los que se asignen en el presupuesto de egresos que normalmente lo hacen, ¿no? No hay recursos extraordinarios prácticamente para ninguna situación. Entonces, esto que requiere recursos porque tienen que desarrollar toda una plataforma de interconexión y con candados para evitar fugas, ¿no? El caso mencionabas el asunto de, bueno, pues estos que están ahora, antes se oponían. El caso de la Guardia Nacional es un caso emblemático. ¿También? Palabras textuales de muchos de ellos están militarizando el país y ahora niegan que eso esté sucediendo cuando ya la Guardia Nacional dejó de ser un cuerpo Cuando civil. está militarizada. Ya es un cuerpo totalmente militar con mandos militares, ¿no? Exactamente. Pues bueno, este ejercicio que estamos haciendo de lavadero legislativo, aquí ya poniéndole algo de seriedad, aquí en A las 9:1, es un ejercicio para que todos los ciudadanos, todas las personas que nos están escuchando, se enteren de lo que se está aprobando en los congresos, se enteren de lo que están discutiendo los diputados, los senadores y sobre todo cómo les va a afectar esta implementación de nuevas leyes. Eso es lo más importante. Muchas personas que me he topado a mí no me importa lo que pase, a mí las noticias me dan igual, yo ni veo noticias, pero hay que enterarse. ¿Por qué? Porque como ciudadanos nos tenemos que generar un criterio y sobre todo estar prevenidos de que pues vienen este tipo de nuevas leyes. Y viene la reforma electoral. Vamos a ver qué sucede en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Pues si les parece, que sea la primera de muchas charlas. Pues gracias, Pablo. La verdad es que tienes mucha razón. Hay que primero entenderlo nosotros para poderlo digerir y después explicárselo al público. En este periodo extraordinario, pues es un periodo que se hace entre los periodos ordinarios, claro, ¿no? Y bueno, es una solicitud que hace el mismo Congreso para instalarse y pasar leyes. En este caso, pues son las leyes secundarias de las reformas que se aprobaron el año pasado. Entonces, sí tiene cositas que hay que explicarle al público, que hay que entender nosotros primero y que finalmente impactan, como tú bien dices, Pablo, a la población. Pues te agradezco mucho este espacio y bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias, Gustavo Castillo, gracias Rubén. Gracias a todos y recordar que todavía permanecen los trabajos de la Comisión Permanente en los próximos 2 meses, antes de septiembre que inicie el periodo ordinario de sesiones y con gusto estamos por aquí cuando nos vuelvas a convocar. Claro que sí, gracias.